Esperamos 2, 3 minutos para que se conecte la gente. Ya empezamos, ya tenemos a Virginia aquí. Hola Virginia. Virginia. Ay, perdonad que tenía el micrófono desactivado. Perdonad, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas nit, pues encantadas de tenerte aquí en Demócratas contra el Régimen, nuestro programa número 28. Ujú. Hoy estamos aquí con también más otanísimo Joel, que ya por la censura de Twitter ha tenido 1 millón de cuentas. Hola Joel. Bona nit, què tal, com esteu? ¿Qué tal? Pues ya sin más, Virginia, es un honor tenerte aquí en Demócratas contra el Régimen. Para quien no lo sepa, Virginia P. Alonso es directora del Diario Público, quizá el único gran medio progresista estatal, presidenta de la Plataforma por la Libertad de Información y vicepresidenta de la Red Global de Medios Independientes. Muchas gracias por aceptar este ejercicio de apertura. Porque como Muchas sabes, gracias a, bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí, ¿eh? como sabes nosotros, bueno, no sé si Noel te lo habrá explicado, que nosotros te hacemos unas preguntas, pero luego dejamos que la gente en general participe, tanto aquí en el pidiendo la palabra como en el hashtag Demócratas contra el Régimen 28. Ujú. La Muy bien. primera pregunta que te queremos hacer es, con la ley Mordaza aún vigente, con los medios comunitarios que en muchos casos no obtienen ni la legalización, medios bloqueados sin orden judicial y sobre todo un oligopolio cloaquero controlando los grandes medios, ¿existe libertad de información en España? Es una buena pregunta. Bueno, a ver, lo primero es recordar que la libertad de información reside en el ciudadano. Es el derecho del ciudadano a poder recibir una información veraz, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, lo que tendríamos que analizar es si realmente la información que se difunde a través de los medios de comunicación es veraz. Yo ahí creo que puedo decir que en algunos casos sí que lo es, ¿vale? O sea, que casi todos los medios en algunos momentos sí que distribuyen información que es veraz, ¿no? En otros casos no todos los medios lo hacen, ¿no? Pero sí que es cierto que se da una circunstancia de monopolio en algunos sectores de los medios de comunicación, por un lado, de grandes intereses económicos y políticos, por otro, eh, y luego también una cierta imposición, bueno, pues del viejo régimen, digamos, ¿no? Del viejo sistema, eh, bueno, pues que se va arrastrando a lo largo de los años y a mi juicio pues termina imponiéndose en la mayor parte de los medios, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esta perspectiva em, creo que la libertad de información no goza de la mejor de su salud, vamos, de su mejor salud en los últimos años. Creo que hay aspectos muy mejorables, pero bueno, creo que tampoco todo es un desastre absoluto, ¿no? En esa línea se ha aprobado en Reino Unido la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. ¿Qué te merece este hecho? Pues mira, me parece que es de las peores noticias, si no la peor noticia para la libertad de prensa y para la libertad de información de los últimos años. Y no solo me parece por el hecho de que se haya aprobado la extradición de Assange, sino por el silencio abrumador de la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación. Y esto sí que me lleva a pensar que estamos en un momento en el que las carencias democráticas no se denuncian y me resulta súper preocupante. O sea, el caso de Assange en relación con las consecuencias que esto puede tener para la libertad de prensa creo que es enormemente ilustrativo, ¿no? Y es devastador precisamente por eso, porque recordemos que este hombre lleva
privado de libertad, aislado prácticamente desde hace 12 años por difundir precisamente información veraz. O sea, es decir, por hacer lo que entendemos en medio mundo como hacer periodismo, ¿no? A través de la plataforma Wikileaks, bueno, pues sabéis cómo funciona, ¿no? Se suben, bueno, filtraciones, digamos, en bruto, para que ciudadanos y medios de comunicación puedan diseccionarlas y analizarlas, ¿no? Y bueno, pues él está acusado de espionaje y de unos cuantos delitos más en Estados Unidos y esto le está costando literalmente la vida, ¿no? Y las consecuencias que tiene esto para el periodismo son terribles, porque lo que le sucede a Assange es la perversión máxima del sistema. Es decir, es el sistema mismo intentando matar al mensajero, em, y tapando la inmensa corrupción, en este caso, bueno, pues el abuso de poder por parte de un país como Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, o sea, yo solo quiero plantear una pregunta, o sea, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué se estaría diciendo en España? ¿Qué estarían diciendo los medios de España si toda esta persecución contra Assange la estuviera llevando a cabo, por ejemplo, un país como Venezuela, ¿no? Y creo que se responde sola, ¿no? Sin duda. En esa línea, una de las preguntas que te han dejado a ti, te la dejó el profe Rojo, Julián, o al otro Sí. lado del muro, Ujú. que era sobre el trato de Ucrania. ¿Por qué la línea de público sobre Ucrania es atlantista? No era exactamente así la pregunta, lo Ujú. siento. Y también porque había un periodista del Mundo escribiendo para público que había catalogado a los rusos como orcos. ¿Cómo? Perdona, ¿cómo? Que Como los había orcos. catalogado como orcos. Orcos. Ujú. Mm, A ver, o sea, respecto a lo último, eh, francamente, ahora mismo, o sea, no sé de qué periodista está hablando y que yo sea consciente, dentro del periódico no se les ha catalogado así. O sea, puedo imaginar de quién está hablando, ¿no? Pero vamos, sobre esto, sobre este asunto, es un tema muy interesante, ¿no? Porque em, vamos a ver, en público lo que estamos intentando hacer con esta guerra, que para nosotros cubrir una guerra así es enormemente complicado, ¿no? Porque el público es una redacción, bueno, digamos que mediana, ¿no? O sea, pero es una redacción que en los últimos años, sobre todo, no ha estado nada enfocada en conflictos internacionales y que desde hace un año aproximadamente, bueno, pues hemos podido empezar a ponerle un poco más de foco, porque hemos ido creciendo, ¿no? Yo lo digo con toda la franqueza, no creo que la información que estemos ofreciendo sobre la guerra sea desde un punto de vista atlantista. O sea, estamos ofreciendo distintos puntos de vista, estamos contando la información, la estamos verificando, hemos enviado a gente allí para tener a gente sobre el terreno. Otra cosa es que a veces la información y la realidad no coincida con lo que mucha gente le gustaría escuchar. Esto es algo que nos encontramos también con mucha frecuencia en los últimos años, ¿no? Parece que hacer periodismo o hacer periodismo, me imagino que ocurre en todos los medios, ¿no? Pero en este caso, desde un medio progresista, hay como una especie de demanda y de exigencia por parte de los lectores muchas veces de que cuentes lo que ellos creen que ocurre y de la forma en la que ellos creen que sucede, ¿no? Y nuestro trabajo, por muy progresista que sea público, es contar, analizar la realidad y exponer un contexto y los hechos en los que o sea, los hechos y el contexto en el que estos hechos están sucediendo, ¿no? Y esto a veces no nos gusta a unos o a otros, ¿no? Pero yo, con toda la franqueza, y yo, mira, soy una persona, creo que muy autocrítica, ¿no? Y en el periódico y a lo largo de toda mi carrera
siempre he hecho un análisis muy crítico de lo que hacía, ¿no? De lo que hacía yo, de lo que hacían mis equipos, siempre con el afán de mejorar y de hacer la mejor información posible, porque de verdad que yo entiendo el periodismo como un servicio público y como un servicio para la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ese ejercicio de autocrítica lo he estado haciendo yo con los responsables del periódico desde el primer momento, analizando y muchas veces modulando cosas, ¿eh? O sea, no te voy a decir que no, decir, oye, pues en esto creo que nos estamos equivocando, debemos ir más por este lado, ¿no? Pero francamente, de verdad creo que no, que no es justo, por decirlo de alguna forma, decir que la cobertura que nosotros estamos haciendo es atlantista, ¿no? Y en cuanto al periodista al que hacía referencia del Mundo, creo que sé a quién se refiere. No voy a dar su nombre porque creo que es ponerlo de alguna forma en una diana y creo que no estamos para hacer este tipo de cosas, sobre todo con gente que hace su trabajo. Pero si es la persona a la que creo que se está refiriendo, primero no es un periodista del Mundo, es un freelance que colabora en distintos medios de comunicación, como hacen todos los freelance. Segundo, es una persona que ha hecho coberturas internacionales en países a los que yo desde luego no he podido ir nunca, ¿no? Y que es muy fácil desde el sofá hacer una crítica a la información que alguien está relatando desde eso, desde un sofá muy cómodo en este país europeo en el que vivimos, ¿no? Y desde luego, si es una persona que está escribiendo en público, es porque merece todo el respeto periodístico y porque es un profesional consagrado y que da credibilidad. Otra cosa es que haya gente a la que no le gusta lo que le escribe porque no le guste la realidad que esté retratando, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que cuando retrata una realidad es porque esa es la realidad que es la que estamos contando en ese momento porque es así, ¿no? Varias de las personas que nos leen, bueno, que nos escuchan aquí, saben que en mi caso yo soy argelina Ujú. y por ende, pues tiendo a leer prensa internacional, sobre todo de países que no son de Occidente. Eh, si lo que se cuenta en España es lo que está pasando, como está pasando, ¿eso quiere decir que todos los diarios, o la mayoría de diarios que no son de Occidente, mienten? Pues no sé muy bien a qué te refieres. O sea, si la mayoría de los diarios Sobre no son... Ucrania, sobre el tratamiento en el conflicto en Ucrania y Rusia. Hombre, a ver, yo leo también prensa internacional y francamente, o sea, pues a ver, dependerá de los enfoques y dependerá de las líneas editoriales, ¿no? O sea, si uno se va y lee el New York Times, pues hombre, lo que va a encontrar es un relato de, bueno, digamos, sí, desde luego una línea mucho más atlantista. Por ejemplo, el New York Times con el tema de Assange, aunque fue uno de los medios que entró al principio en Wikileaks, prácticamente no ha publicado nada sobre el asunto de Assange, ¿no? Pero bueno, hay otros medios que creo que están haciendo una buena cobertura y creo que no dista tanto de mucha de la información que estamos contando en público al menos. ¿No? Yo no voy a hablar de otros medios, ¿no? Voy a hablar del medio que yo dirijo, ¿no? Mm, Francamente, no lo sé, no sé si te referías a eso. Me refería a medios no occidentales. Pero bueno, en todo caso, como tenemos poco tiempo, podemos seguir avanzando. Ujú. En, aproximadamente de los ingresos de público, ¿qué porcentaje proviene del IBEX o grandes empresas y cuánto de administraciones y socios? Pues mira, ahora mismo de suscriptores viene un cuarto aproximadamente, ¿vale? De los ingresos. Eso significa que el resto viene de publicidad, ¿vale? De publicidad o de organización de algunos eventos y demás, ¿no? El- no te sabría decir del IBEX, porque o sea, no medimos la publicidad en esos términos, ¿no? Realmente, en grandes empresas del IBEX
que me vengan a la mente ahora mismo que se anuncian en público, unas 5, puede ser, unas 5, 6. No creo que haya muchas más, ¿no? No somos un medio precisamente amigable ni que a las empresas del IBEX le interese especialmente, ¿no? Entre otras cosas porque aunque tengamos publicidad de algunas de estas empresas y de otras empresas que son extraordinariamente relevantes en el mundo y que no están en el IBEX, eh, nosotros creo que hemos demostrado ya sobradamente que no tenemos problema en publicar cualquier información que sea relevante, aunque comprometa esos ingresos. Sin ir más lejos, esto ocurrió hace nada, o sea, hace un mes y medio o 2 meses más o menos, publicamos una información. Yo sabía que la empresa a la que hacía referencia se anunciaba con nosotros y me imaginaba que lo que iba a suceder era que retirara la publicidad, como así ocurrió, ¿no? No pasa nada. O sea, esto es un mercado libre y efectivamente yo soy libre de publicar las informaciones que considere relevantes, siempre y cuando sean ciertas, y las empresas pues son libres de actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, esto es este país, ¿no? Así funciona, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, para nuestra desgracia, ojalá pudiéramos vivir solo de las personas que nos leen y de los suscriptores. Hoy por hoy, Público es uno de los poquísimos medios que da toda la información en abierto. ¿Vale? Que creo que esto también es importante recordarlo y damos toda la información en abierto por convicción, es decir, porque consideramos que en un momento en el que la desinformación precisamente impera, ¿no? Y se cuela por todas las rendijas, es fundamental que haya medios de calidad que den la información en abierto, ¿no? Y por bueno, pues por ese servicio público del que te hablaba antes, ¿no? Entonces, al final, esto tiene un coste. O sea, si nosotros cobráramos, como hacen otros medios, pues cada vez que alguien entra 10 veces en público o lee la 11ª noticia, posiblemente dependeríamos mucho menos de la publicidad de lo que lo hacemos, ¿no? Pero bueno, hemos elegido este modelo, no sé si de forma acertada o no, insisto que es un tema de servicio público y de poder ofrecer esta información en abierto a todo el mundo, ¿no? Y que cualquiera pueda acceder cuando quiere, pero bueno, pues la realidad es que eso nos hace más dependientes de la publicidad que otros medios, lo cual no significa que nos haga menos independientes, ¿no? En cuanto a lo que preguntabas, el porcentaje de publicidad que nos llega de instituciones, ¿no? Creo que preguntabas también, ¿no? De publicidad institucional. Sí, Yo no sé exactamente cuál es el porcentaje, si te digo la verdad. Creo que lo tenemos publicado en nuestra web. Mm, pero es un porcentaje muy pequeño. No sé si podría llegar al 5% de los ingresos totales por publicidad. No sé, el 10%, es que no creo que llegue a mucho más, ¿eh? O sea, te estoy hablando de memoria y la verdad es que no es un dato que haya mirado antes de esta entrevista. Insisto que creo que lo tenemos publicado en nuestra política, ¿no? de transparencia del periódico que está online, ¿no? Pero nosotros, a diferencia de muchos otros medios, pues prácticamente no recibimos publicidad institucional. Para empezar, porque Público no trabaja, nosotros no tenemos un equipo comercial dentro del medio. Trabajamos con una comercializadora, ¿vale? Y bueno, pues esto tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Pero al no tener ese equipo comercial, digamos que no puedes estar haciendo esa presión constante con las instituciones, que es lo que hacen muchos medios, ¿no? Intentar cerrar acuerdos, pues eso, con instituciones, con comunidades autónomas, con ayuntamientos y demás, ¿no? Nosotros tenemos menos capacidad que otros medios para hacer eso. Y luego, en este país, la publicidad institucional es algo muy poco transparente, ¿no? El reparto de esta publicidad institucional.
Eh, Hay muy poca información sobre esto, los datos son muy opacos, a veces incluso tienes que ir a los tribunales para pedir información sobre el reparto de este dinero que es de todos al final, ¿no? Incluso desde la propia plataforma de medios independientes, que fue la que constituimos para lanzar la encuesta de la monarquía, bueno, pues hemos promovido y hemos pedido de distintas maneras que se cambie la ley de publicidad institucional, y ahora mismo hay sobre la mesa un anteproyecto de ley de Unidas Podemos, bueno, en el que la plataforma también ha colaborado planteando algunas ideas, ¿no? Porque ahora mismo el único criterio supuestamente es el de la audiencia, el volumen de audiencia, y claro, eso está dejando fuera a un montón de medios, pero está dejando dentro a muchos medios que están incumpliendo leyes como las leyes de igualdad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues consideramos que no es un sistema justo, ¿no? Pero por todas estas circunstancias, precisamente Público es un medio que no recibe grandes ingresos de publicidad institucional. Gracias, Virginia. En la cuenta de Twitter de Público, en lo que va de abril, hemos contado 137 menciones a Vox y en cambio la palabra pobreza solo aparece una vez a pasar de su incremento. Tampoco vemos mención al programa electoral, ni pacto de coalición, ni al acuerdo de coalición. Y en el Twitter solo una noticia sobre desahucios que además solo se refiere a Cataluña. ¿Qué responsabilidad tienen los medios en el auge de Vox y en que no se hable de los problemas sociales o de lo firmado por el gobierno? Pues mira, la verdad es que si eso es así, es para hacérnoslo mirar, porque realmente creo que entonces nuestra cuenta de Twitter no está reflejando lo que estamos publicando en el periódico. Nosotros cada día en el periódico podemos sacar una media de unas 60 informaciones al día aproximadamente, ¿vale? Y te diría que el grueso de las informaciones que publicamos son de temática social, bueno, y política también, ¿no? Pero de una política muy enfocada a lo social, ¿no? Del acuerdo del gobierno de coalición, pues francamente, o sea, vamos, yo creo que pocos medios habrán publicado tanto como hemos hecho nosotros, ¿no? Por eso me sorprende si eso es lo que está reflejando nuestra cuenta de Twitter, desde luego lo vamos a tener que revisar porque creo que no está retratando en absoluto lo que estamos haciendo en el periódico. Y desde luego los medios de comunicación juegan un papel crucial en eso, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que estamos en un momento que es muy complicado, ¿no? Hay mucha polarización. Yo no creo que los medios seamos culpables tampoco de ese ascenso de Vox. Yo creo que Vox ya había ascendido antes de casi de que los medios nos diéramos cuenta, ¿no? de este fenómeno. Pero también, y este es un debate que internamente hemos mantenido en numerosas ocasiones y lo seguimos teniendo, con respecto a cómo actuar con determinadas cosas de Vox, el criterio periodístico que nosotros intentamos tener es no quedarnos solo con la parte de declaraciones, digamos, sino con los hechos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor tiene que ver el hecho de que en abril haya habido muchos más tweets o más tweets de los que yo soy consciente al menos, ¿no? Con Vox como protagonista, porque durante este mes de abril Vox ha sido importante porque ha entrado en el gobierno de Castilla y León. Y esto ha tenido consecuencias de entrada, o sea, solo antes de tomar posesión, bueno, pues se habían anunciado que iban a dar al traste con la ley contra la violencia machista, ¿no? Y que le iban a cambiar el nombre, lo iban a llamar violencia intrafamiliar, y eso es una noticia. O sea, eso es una noticia que, en mi opinión, hay que contar. Y que además también hay que contar que Feijóo, que es el nuevo presidente del Partido Popular, bueno, pues ha coincidido su llegada al ámbito nacional del PP justo con la entrada en el gobierno de Castilla y León de Vox. Y han estado haciendo ahí malabarismos
para ver cómo no iba Feijóo a la toma de posesión, para no ser retratado junto a la gente de Vox. Y creo que estas cosas es importante contarlas, porque hay mucho simbolismo y porque nuestro futuro político, queramos o no queramos, va a pasar por ahí. O sea, y si no, echad un ojo a las encuestas que hay en Andalucía, que son francamente bastante desalentadoras en este aspecto, ¿no? Creo que tenemos una tendencia, creo que no es malo tampoco, pero a culparnos a los medios de todo lo que pasa y a responsabilizar a veces poco a, a la ciudadanía, digamos, de determinadas decisiones, ¿no? Yo, francamente, y esto lo digo igual incluso tirando piedras contra mi propio tejado como medio escrito, ¿no? La audiencia que tiene público, bueno, pues una audiencia razonable, no está mal, estamos en el top 10, top 12 de medios de este país, de medios escritos, ¿no? Pero el común de los mortales se sigue informando a través de la televisión. Entonces, y creo que precisamente no a través de los informativos, o sea, creo que es más a través de programas, magazines y demás, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, creo que también hay que ir poniendo las cosas en su justa medida y en su justo sitio, ¿no? No creo que nosotros, los medios escritos, francamente, seamos responsables de todos los males que suceden, ¿no? Ni siquiera tampoco de lo bueno o de lo medianamente bueno, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en público, a través de ese periodismo social que hacemos y que llevamos haciendo desde hace años, bueno, pues hemos conseguido visibilizar historias y marcar una agenda informativa, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el maltrato judicial a mujeres que son víctimas de violencia machista y que denuncian, por ejemplo, abusos contra sus hijos, por ejemplo, o sea, por poner solo un ejemplo, ¿no? O sea, creo que Público ha sido un medio pionero en esto. Público ha sido un medio pionero en hablar de las consecuencias de la crisis climática y de cómo los propios ciudadanos, o sea, podemos contribuir a mejorar nuestro planeta y a que todos convivamos, bueno, pues en un lugar mejor, ¿no? Y más saludable para todos, ¿no? La información que Público hace y ha estado haciendo sobre migraciones, bueno, ahora hay muchos más medios que se han sumado a esto, ¿no? Pero creo que es una información bastante diferenciadora, constructiva, o sea, tenemos hasta un espacio propio que gestiona una fundación que se llama Por Causa, que es un espacio basado en las nuevas narrativas precisamente para construir en torno a las migraciones, ¿no? Y esto por no hablar de todo el trabajo de investigación que se hace en este medio desde hace muchos años, mucho antes de que yo fuera directora, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que al final tenemos como una especie de tendencia a quedarnos con lo negativo, con lo que es criticable, pero creo que también es momento en general, no hablo solo del mundo de los medios, de fijarnos también en las cosas positivas y en lo que aportamos y podemos aportar, ¿no? Sin duda, como hemos dicho al principio, de los medios progresistas estatales, bueno, quizá Público sea el único que merece ser llamado progresista. La última pregunta que te vamos a hacer, y dejaremos que haya una pregunta del público, es que en el Twitter de Público, en abril, hallamos 95 menciones a Madrid y 64 a Ayuso. En cambio, por poner varios ejemplos, Euskadi o País Vasco no reciben ninguna mención y Aragón solo 2 noticias. Siendo tan centralistas los medios alternativos no deberían tratar con un mínimo de proporcionalidad a todos los territorios. Ojalá pudiéramos. Ojalá pudiéramos. Bueno, en eso estamos también, ¿vale? A ver, yo creo que desde fuera la sensación que hay es de como de algo, o sea, como que, a ver cómo decirlo, ¿no? Como que la información es algo casi monolítico, ¿no? O sea, y que cuando un medio aborda la información,
tiene que hacer como un reparto a partes iguales para tocar todos los asuntos que puedan ser de interés y todos los territorios, ¿no? Esto no funciona así, o sea, la realidad es que no funciona así. O sea, y efectivamente el tema del madricentrismo es un tema que incluso nosotros dentro del periódico lo debatimos, lo discutimos, por ejemplo, con la campaña electoral de Castilla y León. Tuvimos hasta broncas internas, porque, bueno, pues porque cuando planteábamos determinados enfoques en las informaciones, algunos llegábamos a la conclusión de que esos enfoques solo podían plantearse porque los estábamos planteando desde Madrid. O sea, que si estuviéramos planteándonos el enfoque de esa información concreta desde Burgos, ese enfoque sería distinto. Entonces, bueno, pues es un ejercicio que hacemos de verdad todos los días. También Ayuso es un personaje que, en fin, o sea, da mucho que hablar y da mucho juego periodístico, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, para que os hagáis a la idea, nosotros tenemos medios asociados y no me quiero dejar ninguno y como tengo una memoria desastrosa, seguro que se me olvida alguien, pero tenemos medios asociados ahora mismo en Castilla-La Mancha, en Asturias, tenemos equipo en Cataluña, tenemos gente en Valencia, en Andalucía. Acabamos de contratar a una persona en Galicia. O sea, la información, por ejemplo, que nosotros hacemos de Galicia, ya desde hace tiempo, creo que es bastante, que marca bastante agenda. O sea, mira, nosotros hemos publicado en el último mes y medio, en el último mes tal vez, hemos sido nosotros quienes hemos destapado todos los tratos de favor que ha tenido la Xunta de Feijóo con una empresa en la que su hermana tiene un puesto directivo, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento muy intensivo del alcalde de Ourense, que eso es como un caso de nepotismo un poco extraño y un señor, en fin, de bastante dudosa reputación, ¿no? Eh, bueno, hacemos lo que podemos. Nos encantaría poder hacer muchas más cosas. Mira, desde las elecciones de Castilla y León tenemos a una persona también haciendo cobertura de Castilla y León, ¿no? Pero claro, Castilla y León, imagínate cuántas provincias son, ¿no? Es que es imposible, o sea, o sea, si el equipo que tenemos en el periódico en total son unas 65 personas aproximadamente, o sea, imagínate que solo tuviéramos una persona por comunidad autónoma, ya estaríamos restando 17, ¿vale? Y si encima metemos las provincias, o sea, ya nos habríamos quedado sin personal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de ese madricentrismo. Intentamos que por lo menos los enfoques que tenemos en los territorios no sean tan con esa capitalidad, digamos, visión capitalina por delante, ¿no? Y luego otra cosa que estamos intentando hacer también para contrarrestar esto, porque como te digo, somos conscientes de este asunto, es dar voz en la opinión a gente de todos los territorios, ¿no? Bueno, pues convertir público, que es un poco lo que queremos hacer y lo que llevamos persiguiendo, al menos desde que yo soy directora, en un espacio de debate para la izquierda que permita construir nuevos debates, nuevos espacios, ¿no? Y eso pasa necesariamente por los territorios y por eso, bueno, pues en público escribe desde Arnaldo Tegui a, a Gabriel Rufián, a Ana Pontón, a Teresa Rodríguez, en fin, o sea, ahí sí que intentamos abrir mucho este espectro precisamente para poder contar con todas estas visiones que creemos que al final son las que terminan construyendo un país verdaderamente plural y democrático, ¿no? Pues gracias, Virginia. Ya damos paso. Joel, si quieres preguntar algo, o Paul. Sí, bueno, yo primero de todo quiero decirte, Virginia, que me parece muy fuerte que nos digas
que los medios de comunicación no han ayudado a Vox cuando Abascal se tira un pedo y tiene 80 micrófonos en su culo. O sea, me parece muy fuerte que nos digas esto. Otra cosa que tú como público lo tratéis menos o lo tratéis más, pero en general los medios españoles no dejan de darle voz a Vox y no solo a Vox. O sea, en televisión tenemos a personajes como el director el presidente de la Fundación Francisco Franco, la Pilar Gutiérrez, esa franquista del Valle no se toca. O sea, estamos tragando al nazi del batallón Azov cada día en la 4 con el Risto Mejide. O sea, en los medios españoles se blanquea a los franquistas y a los nazis 24/7. Y esto es así. Esto es así. No, a ver, yo hablo, o sea, a ver, obviamente yo hablo sobre todo desde la perspectiva del público, que es donde yo trabajo y lo que yo conozco. Pero, vamos a ver, Vox, nos guste o no nos guste, Vox está en el Parlamento, tiene una fuerza parlamentaria importante. O sea, no podemos los medios dejar, yo te hablo, insisto, desde mi perspectiva, ¿vale? Desde la perspectiva del público. No podemos dejar de hablar de un partido político porque nos guste menos o porque nos parezca que es antidemocrático, ¿no? Otra cosa No, sea no, es el que nos tipo. parezca, es que lo es. Es que lo Que lo es. es, efectivamente, que lo es, efectivamente, ¿vale? Pero yo como periodista tengo que dar cobertura a Vox porque es que es un partido que está en el Parlamento y está Pero gobernando ¿sabes en qué Castilla y pasa, León. Virginia? Sí, acaba, perdón, acaba. No, pues eso, que está en un gobierno en Castilla y León. O sea, que, pues, en fin, es que eso es una realidad que está ahí y es una realidad que también tenemos que narrar. Otra cosa, y ahí ya pues, pues, puede ser mucho más discutible, es la manera de hacerlo, ¿no? Yo, obviamente, no considero que desde público blanqueemos a Vox, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, o sea, lo que hacemos es una información de denuncia, ¿no? ¿Que otros medios lo hacen? Pues sí, pero es que esto yo creo que es el resultado de, bueno, de lo que hemos estado viendo estos años más recientes, ¿no? A mí, últimamente, en los últimos días, cuando oigo hablar del cordón sanitario a la ultraderecha y tal, ¿no? Lo que pienso es que este cordón sanitario en este país a lo que se ha aplicado ha sido a la izquierda. Bueno, y a la vista está, digamos, el acoso y derribo que ha habido contra Podemos desde su mismo nacimiento y sobre todo desde que empezó a tocar poder, ¿no? El cordón sanitario ha sido contra la izquierda. Y eso es porque, bueno, por lo que decía al principio de esta entrevista, ¿no? Porque al final lo que se impone es el régimen, el régimen de siempre, ¿no? Aquí en España la ultraderecha, como está quedando demostrado, está absolutamente normalizada. Y lo está porque esa ultraderecha ha formado parte históricamente del PP. La única diferencia es que ahora se ha extendido en otro partido, ¿no? Pero del PP y del PSOE, ¿no? Porque es que yo a veces me pierdo, ¿eh? Porque Podemos empezó. En general, yo la sensación que me da como ciudadano es que la parte izquierdista, tanto del Parlamento como de los medios de comunicación, es que estáis aquí para blanquear el régimen, para que parezca en el régimen que hay una versión más izquierdista, para que nosotros como pueblo pensemos que esto es una democracia, porque el otro día Pablo Iglesias en la base, que es de público, salía diciendo que lo del Catalan Gate, esto era una humillación a la democracia. ¿A qué democracia me estás hablando? ¿De qué democracia? ¿La que tiene a un rapero encarcelado desde hace más de un año? ¿La que tiene a otro exiliado desde hace no sé cuántos? ¿La que pega a una gente porque quiere votar si quiere estar en este estado o no? ¿La que desahucia cada día no sé cuántas familias? ¿La que tiene ancianos que con la pensión tienen que andar rebuscando en la basura? Y ahora estamos enviando armas. Para las pensiones no hay, pero para las armas del batallón Azov sí que hay. O sea, vuestro papel aquí es blanquear este régimen y que al final nosotros nos creamos que hay cierta pluralidad en un Estado que no la hay, que realmente hay un hombre que es presidente, es el secretario de un partido comunista de verdad, que está en prisión permanente encubierta, y eso el comunista supuestamente de Pablo Iglesias no ha sido capaz de denunciarlo en ningún momento, en ninguno. Entonces, yo la sensación que me da es esa, que estáis aquí para blanquear a este régimen. Pues yo lo lamento mucho que pienses eso, pero vamos, estoy totalmente en desacuerdo.
Creo y sigo creyendo que un sistema democrático es el mejor sistema de gobierno que puede haber y que la obligación nuestra como periodistas es la de denunciar las fallas de los sistemas democráticos para hacerlos mejores. El nuestro, desde luego, no es perfecto, es muy imperfecto, es una democracia, bueno, a mí no me gusta decir que es una democracia joven porque creo que ya no lo es, pero desde luego es una democracia mucho más joven que otras democracias europeas, ¿no? Y creo que mi tarea y como periodista es eso, o sea, es denunciar precisamente lo que no funciona para que funcione. Entonces, yo ahí discrepo contigo. Yo, desde luego, no considero que mi papel sea blanquear ni nada, ni a nada, ni a nadie, ¿no? Hombre, me acabas de Sino, decir que esto es una democracia con sus fallos. Pues yo ahí pienso que lo claro que que estás sí. haciendo es blanquear una dictadura, porque esto es una Bueno, dictadura. Lo que pasa es bueno, que no lo pues esa queréis es. decir así, porque si lo decís así, se os acaba No, el es que. chollo. No, es que Sí, perdóname. O sea, es sí, que una dictadura, no, creo que no sé cuántos años tienes, pero vamos, o sea, te puedo asegurar que esto no es una dictadura. O sea, y que si no. vivieras en una dictadura, serías muy consciente de que esto no es una dictadura. O sea, eso te lo digo ya. Pero bueno, oye, para los gustos los colores, tú piensas que estamos blanqueando un régimen, yo estoy en absoluto desacuerdo. Vale, han quedado claras las dos posiciones. Sí, una última pregunta de Paul, Virginia, o te despedimos ya. Una última Pues de Paul. como queráis, bueno, a ver, tengo un minuto porque tenía media hora y ya voy tarde, pero bueno, decidme. Vale, adelante, rápidamente, Paul, si puedes. Sí, sí, hola, buenas noches. Hola. Gracias por estar aquí, Virginia, con nosotros. Yo pensaba en lo que decía hoy Pablo Iglesias sobre el tema de el monotema. Florentino Pérez, lo digo yo, no lo vas a decir tú, pero il capo, que es para mí ya el paradigma en el que se podía resumir cómo funciona este país. Entonces, eh, se decía cuántas cabezas, algún periodista lo ha dicho recientemente, cuántas cabezas debe haber o hay en la mesa del despacho de este señor. Entonces, ya sé que tú has hablado, en fin, has hablado de cómo funciona el periódico, del que, por cierto, yo como otros tantos que hay aquí, apoyamos, estamos en la República de Público y financiamos la base hoy por hoy, para que lo sepas. O sea que es un esfuerzo de trabajadores que también hacemos, ¿no? Para que Se vosotros agradece y siempre hagáis. lo agradecemos un montón. Bueno, pues gracias por decirlo, pero claro, bueno, pues efectivamente esperamos de vosotros, lógicamente, como de cualquier profesión, tener una ética impecable y batirse el cobre. Antes hablábamos de Assange muy rápidamente, yo he seguido el caso muy de cerca durante muchos años. Ahora todos sabemos, o no todos parece ser, que está con un pie ya, ¿verdad?, en el corredor de la muerte, una muerte muy lenta, a sus 50 años, ¿eh? Con un infarto cerebral, con otro de miocardio, y para mí es el periodista de los periodistas, es decir, el periodista por antonomasia. Entonces, yo, Virginia, desde todo el respeto, yo no recuerdo a ti o a nadie del periódico, ¿eh? Que un poquito, es una pregunta realmente. A lo mejor estoy equivocada, pero yo no recuerdo, y lo digo con muchísimo dolor, rabia, que os hayáis preocupado en este país en general, y el periódico, y tú en particular, Virginia, de quién está dando la vida por la profesión. No sé qué me puedes responder. ¿Estoy equivocada? ¿Pero te refieres al tema de Assange? Sí. Pero vamos, no, yo creo que, mira, este lunes estuve en una mesa redonda precisamente hablando de este asunto, del asunto de Assange. O sea, he hablado públicamente de este tema, mm, no sé, 10 veces en los últimos 5 años. He escrito, que yo recuerde en público, al menos 3 artículos sobre este tema. Público creo que es el único medio de comunicación que ha abierto su portada
cuando se pidió la extradición de Assange, cuando se pidió, o sea, no ya cuando se ha concedido, digamos, ¿no? Cuando se pidió, o sea, Público tiene un acuerdo con Wikileaks. O sea, y de hecho publica filtraciones de Wikileaks. Este verano publicamos la última gran filtración, que era precisamente sobre las fuerzas que financiaban a Aztioir y Citizen Go. O sea, me sorprende que me digas esto porque de verdad creo que, o sea, igual que en otras Pues, cosas que ha perdón. admitido a lo largo de esta entrevista, que efectivamente a lo mejor las podríamos estar haciendo mejor, pues todo es mejorable en esta vida, pero creo que en este asunto no, de Pues verdad creo. quizás, Virginia, quizás lo digo porque tú siendo periodista, para mí, el periodista por antonomasia, que se ha batido el cobre por todos los periodistas del mundo y lo va a pagar con su joven vida, que solo tiene 50 años, pues no me ha parecido suficiente. Creo que es un tema que todo periodista yo creo que tenéis que haber machacado día tras día, no 10 veces, no 5, no 4, todos los días, todos los días, todos los días. Esa es mi opinión, pero en fin, para no hacerlo esto más largo. Luego preguntarte, ya lo sabía, pero después del programa hoy de Pablo, pues despavorido, vamos, he cerrado el micrófono al final diciendo, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Antes mi compañero, el coadministrador, decía que vivíamos en una dictadura. Tú dices que no. Yo he vivido la dictadura, la he vivido, mis padres, mis abuelos lo pagaron con su vida. O sea que yo puedo decir bastante al respecto, pero realmente yo creo que es una dictadura encubierta desde el punto y hora que el aparato judicial, el aparato mediático en general, en general digo, no te estoy metiendo a ti en concreto, el aparato económico, el ejército, todas las estructuras económicas y políticas y de todo tipo son franquistas, son de Franco. Entonces, si eso no es vivir en una dictadura solapada, el blanqueo al que aludía antes mi compañero, que venga Dios y lo vea Virginia. Y ya decirte, el capo florentino, también no sé cómo decirte, no te molesta, te deja tranquila, deja tranquilo a público. Nada más, muchas gracias. Pues mira, Florentino, francamente, o sea, conmigo no se ha puesto nunca en contacto. Nosotros hemos publicado, creo que bastantes informaciones, bueno, cuando ha tocado y cuando había algo que publicar lo hemos hecho. Bueno, pues es uno de los señores poderosos que hay en este país, archipoderosos, pero no es el único. Y a mí me preocupan todos, o sea, me preocupan No, porque creo. evidentemente. Por supuesto, claro. Claro, Sí. entonces claro que me preocupa, ¿no? Y me preocupan muchas cosas de No, este pero país. si la pregunta era de decir si, bueno, si vamos a ver, si tú te ves cortada de la redacción, de decir esto, de publicar lo otro, por esta negrísima presión que es más que influencia. Y una ultimísima, os acusan a veces. Uy, disculpa. Es que Sí, como ya nos ha dicho que sí, se tenía que ir, bueno, es lleva verdad. 15 minutos más de No, lo... solo, espera, Zaya, perdona, solo porque a mí me interesa saberlo. Virginia, el, tú personalmente puedes ser lo que sea, pero el público, es línea PSOE, que es lo que mucha gente cree y que os echan cara, nada más. Muchas gracias. ¿El público cree público, dices? ¿Preguntas? Público, sí, que si es, no los lectores, la línea editorial, la línea, yo qué sé, o sea, la A línea ver, política, nosotros mucho. no tenemos una línea editorial vinculada Bueno, a vamos a ver. ningún partido. O sea, nosotros tenemos unos valores editoriales que además son públicos, cosa que hacen muy pocos medios, y que son valores bueno, sobre todo muy sociales, muy de defensa de los derechos humanos y muy alineados en la vigilancia política. Pero nosotros no tenemos una línea editorial vinculada a ningún partido ni que haga seguidismo de un partido concreto. O sea,
no sé, o sea, yo Si te lo creo digo, que... no sé por qué te extraña, pero porque el país claramente la tiene, es línea PSOE, ¿no? Y bueno, en fin. Bueno, el Entonces, país depende por del ejemplo, por poner momento, un ejemplo. depende del momento, ha tenido línea PSOE o ha tenido línea incluso Ciudadanos, si me apuras, Ah, ¿no? O sea, es bueno, que claro. esto, claro, o sea, esto Bueno, es que depende, ¿no? PSOE es derecha, por lo menos para los que estamos en este Claro, foro. pero vamos a ver, o ¿Ok? sea, yo no Bueno, sé, que no te creo quiero que en estas entretener. cosas, lo que hay que mirar es la información y cómo habla la información, pero no cómo habla una información en concreto, sino cómo habla el periódico en conjunto. O sea, es muy fácil coger una información y decir, este periódico es no sé qué, ¿no? O sea, y yo creo que lo que hay que hacer es mirar la visión de conjunto y cómo se van equilibrando también las informaciones entre ellas, ¿no? O sea, porque al final, insisto, como decía antes, publicamos 60 informaciones al día o 70 informaciones al día o las que sean, son muchas informaciones y muchas veces entre esas informaciones es en el espacio en el que hay que buscar esos equilibrios y esos contrapesos, ¿no? Y claro que los hay, o sea, claro que los hay, ¿no? Y no sé, porque me has preguntado tantas cosas que ya francamente se me ha olvidado. Pero, si me decías que si yo me siento, creo que presionada, ¿no? En el periódico, ¿no? Bueno, pues por toda esta situación. Mira, yo nunca he trabajado con tanta libertad en un medio de comunicación y creo que la gente del equipo que trabaja en público creo que puede decir lo mismo, ¿no? Eh, yo trabajo con mucha libertad, pero también con mucha responsabilidad. Y eso implica muchas cosas y a veces implica decisiones muy complicadas, ¿no? Em, Cuando veo que vamos a publicar una información y que eso va a suponer que alguien retire la publicidad o que eventualmente eso pueda suceder, yo también pienso en que de este periódico viven 60 y pico familias, casi 70 familias, ¿no? Eh, no son decisiones fáciles, te lo puedo asegurar. Son las que me tocan como directora y para eso estoy ahí, para tomarlas, ¿no? Virginia, que se lo cuenten a Assange, que no son decisiones fáciles, perdona. Efectivamente, Que se lo totalmente. O sea, cuenten a Assange. por Entonces, supuesto. yo no digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo que él ha hecho, pero en fin, no sé, Virginia. Yo no sé. No Bueno, sé. hacemos, Gracias, Paul, Paul. mira, Ya está, sí. hacemos lo que podemos Perdóname, para... Virginia, y ya tengo yo que cerrar el micrófono. Gracias. Sí, pero Gracias. yo por cerrar ya la conversación, vamos, no voy a ser yo quien me compare con Assange, ni muchísimo menos, ni se me pasaría por la cabeza, ¿no? Pero creo que todos lo que tenemos que mirar es lo que podemos hacer y cómo podemos contribuir a mejorar esta sociedad desde los espacios que controlamos y que manejamos, ¿no? Yo en la parte que me toca, o sea, creo que posiblemente podríamos hacer mucho más, pero creo que hacemos un buen trabajo periodístico, que es lo que considero que tenemos que hacer, ¿no? Hay que hacer mucho más, Virginia. Te lo digo con un abrazo. Mucho más. Lo siento, pero Seguro que sí, mucho más. Sí. seguro que sí. No, pero no es una frase hecha. Os quedáis cortitos. Venga, un Hacemos lo que abrazo. podemos, Paul. Vale, un abrazo. Un abrazo. Pues Virginia, ya has estado el doble del tiempo del que habíamos Sí. hablado. Muchas gracias. Ya te Gracias. hemos hecho la pregunta que te hizo Julián en el anterior programa. Se nos queda pendiente la de Pastor y Filigrana, te la enviaremos para que Ujú. nos puedas contestar y la leeremos en el próximo programa. Y simplemente es, ya para cerrar, ¿a quién crees que podríamos invitar siguiente? Pues yo invitaría a Elizabeth Duval, que me parece que es una tipa muy interesante, muy joven, con las ideas claras y con una visión, para mí al menos, inspiradora. Vale, pues lo tenemos pendiente Virginia, Sí, ¿veremos algún crimen de Ucrania en público? bueno, si no lo habéis visto es porque no lo habéis buscado, porque hemos publicado. 3. Pues mira, no sé, no los he Porque contado, salen, pero vamos, cada día salen. publicamos lo que podemos
comprobar y verificar, insisto. O sea, Rusofobia, rusofobia. bueno, Bueno, nosotros vamos a seguir el debate, que ahora podemos continuar hablando. Ya. Gracias, Virginia, por pasarte. Cuando quieras estás invitada porque Gracias. se me han quedado muchas palabras por pedir y mucha gente que le gustaría comentar. Pero bueno, estupendo. Venga, muchísimas gracias. Un saludo. gracias. Adiós, Hasta luego. gracias. Chao. Disculpad porque, y además yo sé que ahora mismo hay palabras que ni siquiera me salen, porque me salen 5 solicitudes cuando bajo y yo aquí solo tengo 2 para poder aceptar. Una de Stefan Fanetin y otra de que ahora se ha ido. Ahora me sale una de Soft Secrets España, la fuente de información del cannabis, y ahora me sale una de Julián. A ver, yo os lo pruebo a todos. Es una pena porque no ha podido hablar casi gente. Cuando queráis. No, yo en cuanto a lo último que le han preguntado, yo quería haberle preguntado más en esa línea, acerca del genocidio ucraniano, que encima no sé cómo tiene la poca vergüenza de decir que lo están denunciando. Ah, no sé, creo que aquí todos somos muy conscientes de que están haciendo todo lo contrario, de que son los primeros que lo están blanqueando, especialmente la Ana Pardo de Vera en el panfleto del Risto Mejide, que vamos, están día y noche no solo hablando maravillas del régimen ucronazi, sino atacando, criminalizando, incluso ya atentando contra delitos de información como en el Todo es Verdad del otro día, que según empezaron el programa, abrieron con la primera página de la denuncia del tema del denunciante del caso del Piqué y la Real Federación, y expusieron todos sus datos públicos, o sea, todos sus datos privados, perdón, pero toda la primera página de la denuncia íntegra, con su dirección, con su teléfono, con su correo. O sea, ese es el destino que nos espera a los que denunciamos este tipo de injusticias. Bueno, como sabéis, nosotros en el programa siempre las preguntas de la gente de los anteriores invitados las hacemos al final y hoy hemos cambiado el orden para que la pregunta de Julián pudiese ser la segunda, entendiendo que luego se va el tiempo y a lo mejor podía pasar aquí a esto porque teníamos muy poquito tiempo. Entonces nosotros hemos intentado en los 30 minutos que teníamos al principio, es que la segunda pregunta ha sido sobre el tratamiento a Ucrania. Quiero decir, al final se quedan muchas cosas por preguntar, muchísimas, siempre. Pero bueno, yo creo que Joel se lo ha dejado claro y, y bueno, es una pena que haya sido tan poquito tiempo, la verdad. Perdón, ¿puedo hacer una pequeña reflexión? Sí, claro. Que pienso que siempre nos pasa lo mismo al final y creo que es muy normal. O sea, hacemos 3 preguntas y claro, ellos intentan responder pues explayándose bastante, ¿no? Y no sé, ese es el problema, que al final perdemos mucho tiempo en pocas preguntas, yo pienso. Nos pasó con la chica esta, que también, porque ella se fue mucho por las ramas, y hoy también había ratos que yo decía, uff, lleva mucho rato ya para una pregunta que te han hecho que tampoco era... Que igual podemos pedirle ya para la próxima que intenten ser... Que aunque nos quede a nosotros alguna duda o lo que sea, pues bueno, pues mira, pues nos ha quedado alguna duda de la pregunta que les hemos hecho, pero que al menos los demás puedan también participar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Al final esto poco a poco iremos pillando el rollo, o sea, son muy pocos programas los que llevamos, como aquel que dice, y cada programa es una aventura nueva porque es un invitado nuevo y cada uno tiene un rollo diferente. Yo como periodista y director de una revista os puedo decir que, diciéndolo suavemente, que he visto más problemas por parte de la entrevistadora última, que es lo que escuché yo, que de la entrevistada, porque hay muchas cosas
que no venían a cuento, como decir que si son de línea PSOE, pero ¿quién piensa que Público sea de línea PSOE, por favor? Y yo creo que hay una diferencia que conocemos todos los periodistas entre preguntar y acosar. Y esto, por mucho que digas, te lo digo con todo el amor, te lo digo con mucho cariño, lo que estás es acosando y además de mala manera, porque creo que las cosas a Público se le pueden echar en cara, pero lo que se le estaba intentando echar en cara en parte, pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Me está dando un poco de vergüenza ajena porque me metí, porque es un excelente periodista que tiene un montón de premios de investigación y que han levantado las cloacas del Estado como no hace ningún medio generalista. Hombre, claro, si lo comparamos con el Salto Diario, pues igual es mejor el Salto Diario, ¿no? Según nuestra ideología, pero un medio generalista y potente, y se le estaban haciendo unas preguntas un poco que a mí me pareció, personalmente, os digo con todo el cariño, como decía, que perdisteis una excelente oportunidad porque a Virginia se le podía haber sacado más. Y luego, si la gente que es más cercana a nosotros las traéis y les presionáis así, ¿quién pensáis que va a venir? ¿Sabes? Que es Hombre, el que al final que se pierde el yo espacio. perdóname, pero Decirle a la yo directora no de tengo que tirarle Público la pelota que a es nadie. línea PSOE, decirle a la directora de Público que es línea PSOE, pues bueno, si quieres lo haces, pero ¿quién cree que la directora de Público es línea PSOE? A mí no me cabe en la cabeza que nadie piense eso, pero bueno, No será sé mi si te he opinión. comentado más Yo veces, creo que es bueno que pero alguien sea crítico también con nuestra parte, que no sea solamente crítico con el que la habéis traído. Disculpar, ¿eh? no. Yo no sé si es la primera vez que te conectas, pero nosotros siempre hacemos unas preguntas al principio desde Accountable, Noel y yo. En este caso me ha tocado hoy a mí. Y luego abrimos a los que tienen la pregunta. O sea, nosotros no estamos editorializados, nosotros eso ya lo decimos, que luego el público pues se da la voz a quien se da y cada uno, sin necesidad de ser periodista o nada, pues pregunta lo que considera. Que a lo mejor sí que podríamos haber hecho un ejercicio nosotros desde Canto de Moderación para que fuera menos tiempo y pudiese haber hecho otra pregunta, otra persona. Sí. Claro, porque es que monopolizó un poco el turno de palabra y no para decir cosas. A mí, lo que dijo Paolo, como se llame, pues no me parecieron cosas excesivamente interesantes. Ya digo, que Bueno, monopolizar el eso turno de siempre, palabra y Es hablar una más de opinión 10 minutos, personal tuya, eso Bea, no siempre es sé. por supuesto, subjetivo. para preguntarle a la directora de Público que si es línea PSOE, pues bueno, vale, ¿sabes? Muy Bueno, guay. pero por ejemplo, esa pregunta tampoco es baladí. Desde Accountable, que Noel se dedica profesionalmente a investigar el trato mediático de los medios de comunicación a partidos políticos en este caso, para poner un dato, cada vez que el PSOE comete una tropelía se le da muy poca relevancia en público. Por ejemplo, dos ejemplos. Cuando el PSOE se cargó la ley de vivienda, que proponían 9 partidos y decenas de colectivos sociales, Público lo puso como noticia 48 en portada y en el titular ni siquiera se centraba en el PSOE. Cuando el PSOE impidió con el PP y Vox el fin de la impunidad del franquismo, en Público era la noticia 29, ni tan siquiera era portada. Quiero decir, Chapo. estos son datos que aporta además Noel, que es un investigador fantástico, y, y que nosotros, la verdad es que no le hemos podido preguntar sobre ello por falta de tiempo. O sea que puede ser que los tonos sean diferentes a partir de las personas que preguntan, es cierto, pero es que bueno, la gente que pregunta no es ni yo, periodista profesional. Y bueno, yo te invito a que te conectes más veces porque ya verás que bueno, depende del invitado, depende del día, depende de las personas, depende de muchas cosas, pues acaban siendo programas bastante divertidos si hay tiempo, porque si no hay tiempo la verdad es que es verdad que se queda muy corto. Em, ¿Quién más de los que tienen la voz? Bueno, es que Zaías sale como que tiene la voz. Zaías soy yo. Es Noel. Es Noel el que está en mi teléfono. Si Noel quiere decir Pues, algo. ¿sabes qué podrías hacer? Y de paso yo aprovecho y me despido, porque te pones como Hola. con anfitrión ahí. Y ya, porque yo probablemente ya mismo me vaya a dormir. Vale, Julián, ¿qué iba a hablar? Hola, buenas. No he podido seguir el programa. Me ha dado rabia porque al final, por tiempo y tal,
no lo he podido seguir y no sé al final cómo ha quedado la pregunta, porque la pregunta que yo le hice, al final si la ha respondido o no, no tengo ni idea. Qué rabia me ha dado no poder intervenir. Joel, ¿quieres explicarle la respuesta? Yo es que no lo he entendido mucho, la verdad. O sea, no sé, es lo que te digo, que se andaba como mucho por las ramas y no sé. También es que como, no sé. Tampoco, Pues es que la pregunta en sí no la he entendido, que era muy otanista, le has preguntado. sí, la pregunta que no ha sido exactamente igual que lo hiciste tú, Julián, porque no la tenía apuntada, así que lo he tenido que hacer de memoria, era que porque la línea de público era tan atlantista en el caso de Ucrania y porque tenía periodistas que consideraban que habían escrito que los rusos eran orcos. Ah, sí, es verdad. Ha dicho que se imaginaba por quién iba, pero que en público, vamos, que eso no se ha puesto. Pero vamos, que eso lo habías dicho tú misma, que había sido en otro medio, digamos. No sé. Que son respuestas muy ambiguas y que En el mundo. algo que te tienen que Es que decir sí o no. Te cuentan una historia de 5 minutos o 20 y ya, pues, bueno, es menos que preguntas que soporto. este periodista lo tiene contratado el Confidencial, Público y El Mundo, con lo cual ya os podéis hacer una idea. Entonces, lo que hace, en El Mundo le llama orcos, con unos adjetivos hacia los rusos que son verdaderamente asquerosos, como alguien que les detesta, simplemente por ser rusos. Y lo que hace en Público es vender la historia como que como que Ucrania está llena de anarquistas, que también lo hizo en Siria. Ese periodista es Ferran Barber, yo le hubiera dicho el nombre, Ferran Barber. Y entonces, para cada periódico emite o hace una serie de propaganda, pero la propaganda va en el mismo sentido, defender a la OTAN, defender al régimen del Maidán, venderlo como maravilloso y los rusos son basura. O sea, te cambia el vocabulario, pero el mensaje es el mismo. Yo he hecho después la siguiente pregunta, que era que por qué los medios internacionales no occidentales, porque la respuesta ha sido que ellos cuentan la verdad y cuentan lo que está pasando, que es la verdad. Entonces yo he preguntado que si eso quería decir que los medios no occidentales mentían, que la prensa internacional no occidental mentía, y ahí ha sido cuando ha dicho lo de The New York Times y todo eso. No sé si os acordáis, pero eso ha sido un poco. Ha dicho que el New Sí, me York acuerdo. Times sí que tiene una línea un poco más atlantista Sí, y, es verdad, sí. y no. Sí, sí. Que Pero al claro, final todos estos hablan cuando habla el New York Times. yo me refería Claro. que además lo he dicho, a los medios no occidentales. Ya, pero se ha hecho un Pero poco la bueno, longa y que has dicho que no sabía exactamente a qué medios te referías. todos. O sea, realmente una vez sales fuera de los medios europeos, occidentales, disculpa, incluyendo el eje US, UK, AUK, ¿no? Mm, ya este discurso único se disipa. Lo que nosotros vemos como lo normal, el 75% de la población mundial no lo compra. Y yo creo que si no se puede hacer una crítica, además que en ningún momento hemos hablado en mal tono ni nada, si no se puede como mínimo hacer una reflexión, si en Occidente contamos la verdad, ¿cómo puede ser que en Corea del Norte cada 2 días revive una persona, por ejemplo? Es una lástima, ¿eh? Porque yo tenía varias preguntas puya, ahí a cuchillo, ¡guau! ¡Ya! Y tampoco hace falta que sea cuchillo, pero Sí, sí. yo siempre voy a cuchillo. Yo lo siento mucho, ¿eh? Pero si una persona es periodista así de esto o político, yo voy a cuchillo. Si es de izquierda, más, porque se supone que me tiene que representar. Y a donde no me representa, ahí voy, a darle a cuchillo. Punto. Perdona, fíjate, parece ser a esta persona que, perdón, ¿cómo se llama? Soft Secrets, que le ha parecido que mi tono
quizá mi voz grave, en fin, no lo sé, que mi tono era, no sé cómo, ha dicho, ¿no? Irrespetuoso, lo que fuera. Yo no, si vosotros que me veis con frecuencia, me oís, si así lo habéis visto, pues por favor, si quiero que me lo digáis, porque no era esa mi intención. Es que yo no he sido consciente. Es más, digo lo que está diciendo aquí Joel. Yo he intentado, en fin, un poquito, en fin, a mí el tema de Assange, pues ¿qué quieres que te diga? Uy, sí, pues 3 veces lo he sacado yo. En 14 años, 5 veces. Yo estaba alucinando en colores. Si es que el tema de Assange para un periodista era el tema, el tema, el tema. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Luego lo del PSOE, bueno, ya lo habéis aclarado vosotros, Zaía. Pues hombre, yo creo que se lo he preguntado suave, ¿eh? Pero es una cosa que está constantemente en los labios de este foro y en otros foros. Y no, bueno, estos son del régimen, estos son, nada, por mucho el periódico, esto el periódico no, pero público, PSOE y tal y cual. Y yo quería un poquito, pues bueno, que nos contara, o que dijera, o que se mojara un poquito, si podía ser. Y bueno, luego lo del Florentino, ¿no? Y en fin, no sé. A lo mejor he estado torpe, a lo mejor un poco farragoso, eso sí, pero irrespetuoso. Y no sé qué más ha dicho esta persona, pues no sé. Sí que quiero que me lo digáis vosotros, con quienes tengo más confianza, y si así ha sido, pues para tomar buena nota de ello. Yo lo Bueno, único oye, que puedo es aclarar lo primero, que yo me llamo Hugo y soy el director la de Soft Hugo. Secret, que es un periódico, ¿vale? Que me tenía que haber presentado, y mis opiniones mías son no de mi periódico, que es un periódico de cannabis y no tiene ninguna línea política. Igual me he excedido yo contigo, que pido disculpas, pero yo soy bastante seguidor del público y entré y, bueno, me sorprendió un poco el tono. Disculpa. Pues Hugo, nosotros te invitamos a que vengas más veces y puedas participar, porque la verdad es que los programas suelen ser amenos y muy entretenidos y viene mucha gente a la que le merece la pena preguntar. Yo, Paul, lo único que diré de crítica sobre el tema es que teníamos muy poquito tiempo y a lo mejor si no hubieses hecho tantas preguntas, pues podríamos haber dado paso a otra persona que preguntase. Lo único. Sí, lo que pasa es que no eran tantas, eran 3, pero es que se enrollan siempre ellos muchos con las respuestas, creo yo, Bahía, porque siempre pasa lo mismo. Han sido 3 cosas, que si Florentino, que si Assange y poco, y no sé, eran 3 cosas. Lo del PSOE, y ya está, y podía haber ido ya, pla. Entonces, Paul, disculpa. Julián. Bueno, ya está. Paul. Sí. Mira, yo no sé quién eres, no nos conocemos, creo que no sé si te escuché el otro día, si me equivoco, discúlpame. Yo creo que tu tono ha sido correcto, has reconocido incluso que formas parte de como que eres suscriptor, porque desde luego si yo hubiera hablado, yo le hubiera explicado que yo sí era suscriptor de Público y me di de baja de Público, porque me daba vergüenza la línea otanista que ya tenían antes de lo de Ucrania, pero ya con lo de Ucrania me da asco, pero verdadero asco. O sea, no se puede blanquear. ¿Cómo me dice? Vamos a ver, ¿cómo me puede decir alguien que no favorece a la ultraderecha cuando está dando la versión del batallón Azov? Joder, que son nazis, hostia. Que sí. Que es que me tengo que cabrear más con Público que con ABC, que todavía ABC yo sé de qué piegojea, pero se supone que Público, que es un periódico supuestamente progresista y antifascista, estáis dando la versión del batallón Azov. Es que cualquier persona, es más, yo diría, de verdad, y lo siento mucho si alguien se ofende, cualquier persona que esté pagando su cuota a Público, pues mira, yo si fuera vosotros, la dejaría de pagar. Lo siento mucho y me sabe muy mal, pero un periódico también tiene que ser responsable con sus lectores. Y si yo no estoy contento con lo que leo, evidentemente me voy a ir. Y menos si se blanquea unos nazis de mierda, tío. Es que es una cosa, vamos, es que se te revuelven las tripas. Demasiado finos habéis sido.
Habéis sido súper prudentes en lo que yo he escuchado. Eso creo yo, honestamente. Porque yo le hubiera dicho esto. Digo, Pero- mire, señora Virginia, era suscriptor de su periódico desde hacía bastante tiempo y dejé de pagar porque me daba asco tener que leer a Ferran Barber en el año 2019 hablando de los yihadistas sirios como luchadores por la libertad que se juntaban con anarquistas. Pero ¿qué mierda me estás contando cuando conozco a gente de Siria que me cuenta lo que pasa en Siria? Venga, hombre. Y ahora los nazis también son anarquistas. Hombre, por favor, venga. Yo lo que siento es que he estado bastante torpe y quizás tú ahora mismo has hablado con una rotundez tremenda y hubiera sido más útil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, Paul, no pasa nada. Además, que nada, que todo, cada uno aportamos nuestro granito de arena y tú has aportado el tuyo y chapó. Punto. Claro. Esto no es. Y además nosotros avisamos, cuando viene la gente, nosotros avisamos que nosotros abrimos las palabras y de hecho hoy no hemos podido leer el hashtag por falta de tiempo, pero os voy a leer un poco y disculpad porque otra vez hay mucha gente que nos está poniendo por privado que no les salen palabras. Joel, yo no sé si a ti te salen, pero a mí ahora mismo no me sale solicitudes. Sí. Voy a cerrar mi micro. Pues si te salen solicitudes, deja paso y que vayan pidiendo orden, porque a mí me salen 0. O sea, me sale hacia abajo 8, pero cuando abro para dar a alguien, no me sale ninguna. Entonces, hoy nos dice el tío Chapas, se enrolla mucho para contestar lo menos posible, como la chica de Izquierda Unida el otro día. Jordi Joan nos dice, Paul, has estado suave, pero mucho, y educado. Y Juan dice, a cuchillo, claro que sí, @masotenísimo. Runner, me parece bien que hagáis preguntas incómodas a los invitados. En muchos medios las preguntas están pactadas y todo atado antes de comenzar una entrevista. Nosotros eso no lo hacemos, como dijo Pastor y Filigrana el otro día, la pobre venía sin nada. Nosotros solo decimos la pregunta del final, la de a quién invitarían, porque... Y solemos preguntar una pregunta, pero es que esta vez por falta de tiempo, nada. O sea, la pregunta que le harán al próximo invitado. Eso, se lo decimos antes para que no pase como a otros invitados que los pobres se quedan ahí pensando bloqueados. Dice Runner. Jordi Joan nos dice que contan la realitat del que ocorre allà, però que no coincideixen amb el que ocorre en el DUCAP. I etiqueta a Julián y correcte, internacional para ella era occidental. Yo creo que eso es eurocentrismo, que es un problema, ¿no? Juan. Ay, no. Voy a censurar por primera vez en esto. Dice, Runner 74, dice, público, un medio de comunicación más al servicio de género, del régimen. Dice Jordi Joan. Ostres, que no volen vindre ni a Cuba. I també diu, no crec que vulga tornar, i això que està realment suau l'entrevista col·loqui. Círculo pone, ningún medio de comunicación en el Estado español lucha para derrocar el régimen franquista del 78. Y pone, la verdad es la locomotora de la historia, no la mentira, León Trotsky. Demócratas contra el régimen 28. Dice trompeta, PSOE, UP y Twitter para Vox, demócratas contra el régimen, y pone un pantallazo. Ya nos explicará qué es. Desayunando, dice, más sotanísimo ha sido más claro que el agua, la realidad, y por lo que he visto todo es blanqueando, les gusta la izquierda domesticada. Sorek dice, ya no hay gobierno, populismo es lo que tenemos y lo que hace falta es hacer república. Bueno, hay más. Me gustaría... mira, hay uno que dice Jordi Joan, dice, son un millón de Madrid i per a la perspectiva de Madrid, com quasi tot, no es pot canviar, ya ho deixa això, ella prou clara, un poco fuerte eso, Bueno, hay más, pero ya no las leeré todas para que podáis participar, así que el siguiente creo que va a ser trompeta, octubre y círculo, y luego los que queréis levantar la mano.
Vale, una cosita respecto a la última pregunta que le he hecho, que si van a informar sobre los crímenes que ha cometido Ucrania, que me ha dicho que si no me había enterado, que no lo había leído, que no lo había mirado en sus medios. He buscado en Twitter un poco por encima con las palabras y tal y no he visto nada. Si Noel quiere investigarlo un poco a ver qué encuentra, igual le podemos pegar un menzasca. Y con esto me despido, ¿vale? Buenas noches y nada, hasta el próximo martes ya, si no hay algún especial de 6 horas, ¿eh? Graciosillos, que aún lo tengo pendiente. No sé, yo Venga, eso muchas gracias. podríamos preguntar a la gente. Yo creo que les gustó conectarse el sábado y a lo mejor podríamos empezar a hacer, no cada semana, porque entonces nuestra salud mental peligraría un poco, pero a lo mejor una vez cada 2 semanas podríamos hacer un especial los sábados. Bueno, No sé. por mi salud mental no te preocupes, que ya está jodida, así que hoy en día yo creo que 8 de cada 10 personas la salud mental, aunque ellos no lo sepan, la tienen tocada. Bueno, familia, buenas noches y hasta la próxima. Bona nit, Joel. ¿Trompeta? Hola, buenas nit. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Y nada, empezar por agradeceros la incisividad en las preguntas, ¿no? Me habéis recordado de los periodistas, ¿no? Estos que recordamos de medios internacionales y que aquí no vemos nunca, ¿no? Y muy agradecidos. Y muy agradecido a Paul también, porque ha sido incisivo y ha sido también muy ilustrativo con lo que ha comentado sobre lo que hablan y no hablan y comentan sobre Assange, ¿no? Y cómo no le dan la cobertura, bueno, no le dan apenas cobertura simplemente, ¿no? Entonces, que muy guay, Paul, que un tono muy guay y que muy incisivo también, o sea, que no te vengas abajo ni mucho menos. Y yo pues os quería comentar varias cosas, pues lo que comentaba Zaya del pantallazo es el equipo de redacción de Público, donde tienen una persona para el PSOE, una persona para Unidas Podemos, una persona para las derechas y una persona para el Congreso. Por lo tanto, Público a mí me huele que es de Unidas Podemos y del PSOE, de los dos, porque hoy en día los dos representan lo mismo.